En el último momento alteramos un poco el orden de los disertantes, así que ahora el arquitecto Carlos Rodríguez, subsecretario de Urbanismo y Vivienda del Ministerio de Infraestructura del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, nos va a comentar un poco la actualidad, un poco de la Secretaría, en qué están trabajando y todo ese tipo de cosas. Bueno, buenos días. Antes que nada quiero agradecer no solo la invitación, sino al Distrito 9 del Colegio de Arquitectos, que digamos su constancia, su persistencia en la organización de este tema y sobre todo en el material que van trabajando y que van elaborando y que nosotros, digamos, que es un insumo muy interesante, porque creo que tiene el valor de eso, del persistir, digamos, determinado tiempo en una línea de trabajo que yo creo que en algún momento, digamos, nosotros ya ahora vamos a contar un poco eso, estamos pensando después de casi un año, yo vine al evento similar a, digamos, que anterior a hace un año, cuando recién había asumido la Subsecretaría de Urbanismo, que me tocó asumir a mitad de gestión de este gobierno, y bueno, y donde ya, digamos, vamos perfilando ciertas cuestiones. En ese momento nosotros dijimos que, voy a repasar un poco las 4 cosas que dijimos hace un año y ver en qué estamos trabajando. Después me quería referir puntualmente a algunas cuestiones que se debatieron hoy. Y después, sobre todo, quería, bueno, que escuchar las preguntas que haya, digamos. También les quiero agradecer que hayan alterado el orden de los oradores porque, digamos, me gustaría quedarme, pero me parece que la discusión va a durar demasiado y me gustaría participar, pero no puedo. Nosotros en ese momento nos planteamos 4 temas. Uno es el ligado a una iniciativa del Gobierno Nacional que tiene que ver con el desarrollo del Plan Estratégico Territorial de la Nación y del cual nosotros somos la contraparte provincial, que se presentó el 7 de septiembre pasado, lo presentó la presidenta y donde lanzó la iniciativa esta que ustedes habrán escuchado ayer a la doctora Florencia Gómez, de la Ley de Ordenamiento Territorial a nivel nacional. Iniciativa que nosotros apoyamos, pese a que tenemos una particularidad, que es que esta provincia ya tiene una ley de uso del suelo, cosa que durante muchos años fue la única que lo tenía, y ahora está también la de Mendoza. Pero nosotros pensamos que es una buena oportunidad para, digamos, tener esta discusión que en algún momento se va a dar a nivel legislativo provincial sobre la necesidad de un nuevo marco para el ordenamiento territorial y ambiental de la provincia. Y lo digo en esos términos, digamos, no de una nueva ley de uso del suelo, sino de una nueva ley marco. Digamos, este plan estratégico territorial provincial es interesante porque estamos empezando a avanzar con él, a tener una cartera de proyectos mucho más, digamos, es un plan que se enfoca básicamente desde la óptica de la inversión pública, de la inversión en infraestructura. Digamos, es interesante que después de que el área de planificación territorial de la provincia volvió a estar en el Ministerio de Infraestructura a partir del año 2004, digamos, ya en este momento nosotros estamos plenamente integrados al mecanismo de planificación no solo del uso del suelo, sino también de las infraestructuras y de la inversión pública, lo cual es muy bueno porque hemos recuperado una cosa que desde el urbanismo venimos planteando hace muchos años y que rara vez se da, o sea, esta coexistencia entre, digamos, el brazo ejecutor de la obra pública y el brazo, digamos, de la planificación territorial. Lo que decía es que estamos teniendo algunas iniciativas locales que nosotros pensamos apoyar y que junto con el Gobierno Nacional pensamos acompañar, referidas a algunas iniciativas de planeamiento a nivel regional en la provincia. Una es este proyecto de ley que se presentó hace poco acá en Mar del Plata, que es el del corredor de la Ruta 226, y que hay un proyecto interesante de la Universidad de Mar del Plata que tiene que ver con él. Bueno, hace poco recién hablábamos con algunos compañeros del norte de la provincia que tienen la intención de crear un instituto de estudios de planificación para los 14 distritos del norte de la provincia, que también pensamos acompañar y donde pensamos a ir a discutir
estas cuestiones ligadas al planeamiento más regional de la provincia y que esperamos que se concreten en planes, digamos, locales y en acciones concretas. Con respecto a lo que decía antes, que es nuestra calidad, que es la segunda línea de acción que tenemos, que es nuestra calidad de autoridad de aplicación de la ley 8912, digamos, bueno, una de las obligaciones del subsecretario que yo aprendí ocupando este cargo es contestar si vamos o no vamos a modificar la ley 8912, digamos, en todos los eventos a donde concurre. La respuesta a esto no es simple. Yo creo que la ley no es una ley de uso del suelo, es un conjunto de leyes, y acá viene una de las respuestas a lo que dijo la doctora Maldonado, sí. Digamos, es un conjunto de leyes que está, digamos, la ley de uso del suelo, la ley orgánica municipal, la ley de ambiente, la ley de erradicación industrial, el código de aguas, que no es menor, digamos, yo a veces pienso que nosotros no planificamos el uso del suelo en la provincia, sino que alguien planifica el uso del agua, porque es el factor que en definitiva determina la localización de las actividades más que el suelo mismo, que es la ausencia, digamos, que sobre agua, o sea, que se inunde o no se inunde, que tenga agua potable o no tenga agua potable. Esto forma, digamos, es como una especie de constelación, digamos. Tenemos 4 o 5 leyes marco que se superponen y que tienen cosas que a veces no están muy bien resueltas entre sí, digamos, nunca se sabe bien si es primero la zonificación o el estudio de impacto ambiental y, digamos, quién tiene la precedencia en la aprobación de determinados proyectos. Por ejemplo, decenas de decretos que regulan estas leyes, a veces en forma cruzada y a veces en forma, o que generan nuevas figuras, digamos, como es el caso, yo creo que Rita habló ayer, de, por ejemplo, todo el tema de la regularización de los asentamientos informales, que tiene una larga historia en la provincia, que se remonta a la década del 80, con muchos decretos que van dando forma a todo un cuerpo de intervención sobre los asentamientos informales. Y así podríamos ir con lo mismo con temas como puede ser la industria, ¿no? Todo un cuerpo de decretos, de normas. Y después de eso, digamos, hay cientos de ordenanzas en los municipios que interpretan todas estas cuestiones y hay una gran nube que es la práctica administrativa sobre todas estas cuestiones, que es lo que los organismos que interpretamos la ley decimos que dicen las leyes y los municipios dicen que dicen las ordenanzas. Lo que sería interesante, me parece a mí, es que avanzáramos un poco modestamente, a lo mejor al principio, pero más que lanzar una nueva ley, yo creo que es totalmente contraindicado hacer una nueva ley, digamos. En todo caso podemos discutir que hay algunos artículos de la ley que deben ser modificados, de hecho eso se ha hecho a lo largo de la historia y podría volverse a hacer. Pero que es lanzar una gran iniciativa de ordenar, y en esto estamos trabajando con la Subsecretaría de Asuntos Municipales, de ordenar todo este conjunto de normas, producto de 40 años de legislación, y avanzar en una ley que organice todas estas competencias. Hay temas, por ejemplo, a los que se referían recién, que es, por ejemplo, la cuestión de la autonomía municipal. Los municipios de la provincia de Buenos Aires no son plenamente autónomos, digamos, y eso es por la Constitución provincial. En ese sentido, ¿cómo interpretamos la ley? En respuesta a lo que se decía antes. Nosotros consideramos que si un municipio, y esto es por eso digo, esto vendría a ser lo del cuarto nivel, que es lo que nosotros interpretamos de cómo digamos, la jurisprudencia que construimos sobre las normas. Nosotros interpretamos que cuando un municipio tiene un grado de madurez en su desarrollo social, en sus instituciones, en la constitución de los cuerpos técnicos que digamos, que elaboran las normas y que las aplican, y donde se ha dado un proceso que viene, por ejemplo, de la sanción de varios códigos anteriores, como puede ser esta ciudad de Mar del Plata o puede ser la ciudad de La Plata, que ahora estamos discutiendo el nuevo código, se ha dado un proceso, digamos, a través de los organismos que corresponde y público de participación, y se ha llegado a una nueva norma, o se ha modificado una norma, no es facultad de la provincia opinar sobre el fondo de las cuestiones. O sea, nosotros no opinamos sobre si, digamos,
si está bien que en un lugar sea la edificación más alta que en otro. Nos parece que, aunque nosotros tengamos una opinión para nosotros como profesionales, digamos, nos parece que eso es una discusión que se salda dentro del municipio. Y que la provincia lo que tiene es que, al convalidar, ¿qué es convalidar? Es que eso sea consistente con el marco que plantea la ley, pero más desde un punto de vista formal que de contenidos. Porque también nos parece que para el planteo de las divergencias y de la afectación de los intereses de particulares que pueda haber, está la justicia, y que no es la provincia el tribunal de apelaciones del municipio, digamos. La provincia debe decir, bueno, esto está de acuerdo a la ley, y el que no está conforme que vaya a la justicia. En ese sentido entendemos nosotros esto. Es verdad que existe, y esto es un tema que seguramente en los casos de Brasil y en Colombia se debe dar. Yo creo que la aplicación de estas leyes a lo largo de las siguientes décadas va a dar un saldo similar al que tenemos nosotros, que es desde los 135 municipios, debe haber 80 o 90, que la verdad es que han tenido un crecimiento nulo o casi nulo, porque son municipios rurales, chicos, que es verdad que muchos lo están retomando ahora ese crecimiento, pero que, digamos, no han hecho sus planes, pero tampoco han tenido necesidad de hacerlos. En otros casos, digamos, tenemos municipios como muy grandes, que por ahí llegan o sobrepasan el 1.000.000 de habitantes en el conurbano, que tampoco tienen su sistema de planeamiento desarrollado. Digamos, y eso sí es un problema, digamos, ahí sí tenemos un problema. Y a veces no lo tienen desarrollado por falta de asistencia técnica, por falta de competencia, pero a veces tampoco lo tienen desarrollado porque el sistema político no quiere, digamos, porque existe una cierta conformidad como en las cosas como están y con el ejercicio de cierta arbitrariedad. Nosotros hemos desarrollado algunas asistencias técnicas, en la gestión pasada también se consiguió financiamiento, y hemos encontrado que no siempre funciona eso, que no solo es la asistencia técnica, que a veces se hace la asistencia técnica, se hace el código y el código no se aprueba, porque no es un tema de agenda a lo mejor político. O sea que es un tema que yo creo que tiene el grado de desarrollo que cada sociedad le puede dar en determinados momentos, y en algunos lugares, no sé, nosotros tenemos municipios en el conurbano que tienen, por ejemplo, Moreno acaba de aprobar un código que incorpora muchos instrumentos muy novedosos y con un grado de desarrollo y de participación en la elaboración de esos códigos que es muy interesante. Entonces, un poco... A mí me parece que me parecía muy interesante todo lo que se discutía antes, porque yo creo que esto ya se discutió hace 40 o 50 años, digamos, en la anterior ola de planificación y de planes. Y yo creo que es interesante volver a releer la crítica a la planificación de los años 60 y 70, digamos, a ver por qué se hizo una crítica a la planificación y por qué se hizo una crítica a la planificación en todo el mundo, no solo desde, digamos, porque hay como una visión de que estaba todo bien, había planificación, qué sé yo, la planificación funcionaba y el neoliberalismo dio por tierra con todo. No, hay una crítica marxista y de pensadores de que no son neoliberales a la planificación, que tiene sus fundamentos importantes, digamos, y que tiene su relación en esto de que la planificación no se desarrolla en el vacío, digamos, la planificación, digamos, la política es hegemónica sobre eso, y el grado de desarrollo político, el grado de desarrollo de los actores sociales, es lo que le da, es lo que encarna esto, lo que discutíamos recién sobre estos planes del sector de Bogotá. Digamos, esos son los temas que le dan sustento a que exista una discusión sobre la planificación, digamos, no lo podemos plantear a priori. Concretamente, nosotros pensamos avanzar en este sentido en dos... estamos trabajando mucho con los municipios, estamos, la verdad, bastante conformes. No siempre conformes con el resultado que logramos, pero estamos conformes con poder dar respuesta y que las cosas no se paren en la provincia, por lo menos. Y pensamos que tenemos que avanzar en ordenar este marco legal y en promover un debate en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial Nacional. Digamos, a ver cómo la provincia de Buenos Aires, que tiene 40 años de experiencia de aplicación de una ley de uso del suelo y que tiene muchas otras legislaciones sobre el tema, se adapta a estos nuevos tiempos, pero sin desechar nuestra experiencia en el tema.
Y por otro lado, digamos que eso ya es más, se refiere a las cosas que estamos haciendo como subsecretaría de Urbanismo, que tienen que ver con la ley de uso del suelo, pero que constituyen, digamos, que nos ponen más en relación con el resto del ministerio. Estamos volviendo a desarrollar proyectos, y especialmente, digamos, el proyecto más importante que tenemos es el proyecto del río Reconquista, que a nosotros nos parece interesante, no solo porque es la segunda cuenca urbana más importante del país, y porque tiene una problemática similar, aunque no tan grave, a la de Matanza-Riachuelo, sino porque creemos que tenemos que recuperar la escala de intervención provincial. O sea, que hay cosas que, digamos, que la provincia no es la suma de los municipios, sino que, así como sucede con el tema costero, digamos, con el tema de las cuencas hídricas, debe haber, obviamente con participación, nosotros el Reconquista lo trabajamos en un comité de cuenca donde participan los municipios, pero que debemos reinstalar la capacidad del Estado provincial de plantear determinados proyectos y determinados objetivos. Y después, por último, tenemos un área de actuación que nos interesa promover especialmente, que es un tema un poco de moda, pero que para nosotros es importante desde el punto de vista del urbanismo, que es el tema del espacio público. Y estamos haciendo obras de espacio público en algunos municipios y estamos promoviendo algunas prácticas en torno a eso y proyectos de asistencias técnicas sobre el tema del espacio público, que obviamente es un tema estrictamente municipal, pero que nosotros estamos apoyando. Así que bueno, a mí, yo creo que el debate sobre la cuestión de la ley de uso del suelo, para resumirlo, digamos, no puede ser, digamos, no puede ser separado de la política y no puede ser separado de la política de inversión. Y creo que un poco el debate nuestro profesional en las últimas décadas tuvo una, digamos, a veces yo pienso, digo, voy a decir una cosa que va a ser discutida por muchos, pero bueno, lo voy a arriesgar, que nos quedamos en la política del suelo porque la política del suelo era lo único que nosotros podíamos controlar, digamos, y todo lo demás lo controlaban otros actores. Pero a mí me parece, y esto para terminar con una visión política del tema, que, digamos, este gobierno nacional ha puesto de vuelta en la escena la cuestión de la inversión pública y que nosotros tenemos que mirar eso también. Yo creo que, por ejemplo, en el conurbano no ha habido un problema de suelo, ha habido un problema de infraestructuras en las últimas décadas, de falta de infraestructura y sobre todo de falta de infraestructura para los sectores más carenciados. A mí me parece que tenemos que volver a discutir la política del suelo con la política de infraestructura y la política de inversión. Y que nosotros como arquitectos, ya que estamos en esta casa, digamos, tenemos que ponernos también a mirar eso, como la otra pata de este tema, digamos, porque este no es un tema solo de suelo, digamos. Yo creo que es un tema de quién maneja la inversión pública y cómo se reasignan, porque digamos, nosotros pensamos que, digamos, los dos mecanismos más importantes que hay en este momento de distribución, digamos, y de mejoramiento de la equidad social son, por un lado, la asignación universal por hijo y, por otro lado, la construcción de infraestructura y la expansión de los servicios públicos y los equipamientos en los sectores que carecen de ellos. Así que bueno, esto es un poco nuestra visión y bueno, no quiero irme sin escuchar alguna pregunta que habrá solamente. Por ejemplo, sabía que el arquitecto Sikorski les van a insistir. Mira, vos planteabas justamente digamos que el ministerio ahora es de infraestructura y de alguna manera de obras públicas, y con eso se une la parte de control o organización territorial con la de obras, es decir, una política activa. Pero encuentro que está faltando, digamos, a mi gusto por lo menos, primero, me parece que no queda claro, por lo menos yo no lo conozco, no sé si existe también como pensamiento, una estructura territorial planteada por la provincia, porque si por un lado, digamos, decimos que el planeamiento territorial tiene que ser municipal, por otro lado se supondría de que la provincia tiene también una visión de conjunto de cómo unir esa constelación de municipios o regiones o lo que sea.
Es decir, lo mismo que el territorio nacional. Es decir, así, el territorio nacional que se plantea el corredor bioceánico o los grandes sectores, digamos, territoriales, pampa húmeda o zonas semidesérticas, la provincia tiene, se supone, digamos, también una cierta esbozo de estructura, pero no sé si eso se lo plantean o si es justamente lo que recién planteaba, si es una cosa que tiene que llegar a definirse. Y por otro lado, digamos, ya como requerimiento, es decir, pienso que la provincia debería bajar un poco más en ciertos municipios para hacer más directa e imperativa su acción, porque realmente lo que vemos, como vos mismo lo hiciste notar, que por razones políticas o lo que sea, algunos distritos, digamos, hacen caso omiso de hasta leyes, transgreden o se contradicen. Entonces creo que hace falta en ciertos sectores una acción más importante. Y por ejemplo, zonas de conflicto, como la zona costera, que incluso se hizo la 3202, o Lasta, por ejemplo, planteó todo como una autoridad costera, pero eso no se materializa. Es decir, vos planteaste el Corfo o alguno de los 14 distritos de la zona noroeste, pero creo que eso debería plantearse urgentemente, esa estructura territorial, porque ahí tendríamos ese marco estructural a lo cual cada municipio, por sí o por su microrregión, digamos, sus varios distritos cercanos, poder hacer esa ejecutividad que se plantea. Bueno, eso es mi... Bueno, muy bueno, las dos cosas. Por un lado, la cuestión de que tengamos un plan estratégico territorial de la provincia. Yo no quiero decir que, o sea, no es que todo es complicado, pero hay una realidad que es la siguiente. El otro día decíamos con la ministra, con Cristina Álvarez Rodríguez, el último intento de planificación del país en democracia fue el segundo plan quinquenal de Perón. Porque después el CONADE y todo lo que se hizo fue en la época de Onganía. Desde esa época, digamos, y en la provincia de Buenos Aires más aún, no hay un plan de infraestructura. Yo no voy a relatar acá porque, digamos, la vivencia burocrática no son entretenidas, pero, digamos, solo el recopilar la cartera de obras provincial es una tarea, digamos, muy árida y que nunca se hizo. O sea, no tengo vergüenza en decirlo, digamos, no lo tenemos todavía hecho, lo estamos haciendo, pero nunca se había hecho. O sea, nunca nadie agarró y hizo, digamos, a ver cuál es el plan, la cartera de obras de vialidad y comparémosla con cuáles son, digamos, los planes de hidráulica, por ejemplo, que parece una cosa obvia, pero nunca se hizo. Nosotros lo estamos haciendo. Nuestra intención es dejar esto terminado antes que termine esta gestión. Y tenemos ahora un financiamiento de UNPRE para hacer un plan estratégico conceptual de infraestructura provincial que esperamos terminarlo para el fin de la gestión. Y aparte porque tiene otra complejidad adicional la provincia, que es que la nación hace muchas obras en el territorio de la provincia, con lo cual todo esto hay que concertarlo con los organismos nacionales y tratar a veces de saber qué es lo que están haciendo, simplemente, no solo qué piensan. Así que bueno, esperemos que, digamos, para el próximo evento de este tipo, en el cual nos estaremos despidiendo de esta gestión, podamos venir a presentar el plan estratégico territorial. Con respecto a la presencia de la provincia, digamos, yo suelo decir algo que puede ser visto como una cosa media ácida, pero es que la provincia no puede ser mejor que ningún municipio en el territorio de ese municipio. O sea, nunca va a haber, ni en la nación tampoco en el fondo. Digamos, a mí me parece que el gobierno municipal es tan central que todo se ve a través del gobierno municipal. Y es muy difícil mejorar las prácticas desde la provincia. Entonces, a veces hay lo que yo decía antes, nosotros no somos el tribunal de apelación de las decisiones municipales. El tribunal de la apelación es la vía, digamos, primero la vía administrativa y después la vía judicial. Porque nosotros en el fondo, y esto no es una excusa burocrática, sino que así es la institucionalidad de la provincia, nosotros controlamos normas, no controlamos obras, por ejemplo, para ponerlo en términos de nuestra práctica profesional, digamos.
Muchas veces aparece en municipios que no vamos a decir cuáles, que alguien dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que la provincia diga que el FOT máximo es 3,5 si acá hay un edificio que tiene FOT 8? Bueno, pero alguien fue a obras particulares, le aprobaron un plano y lo construyó, digamos. Y eso, evidentemente, tiene que tener alguna vía de sanción, pero nosotros lo que aprobamos en ese caso fue el código de ordenamiento de ese municipio. Entonces, es verdad que hay mucho para mejorar institucionalmente y, por supuesto, desde el lado de la provincia también, digamos, no vamos a decir que la provincia tiene montones de problemas, por ejemplo, lo que yo decía antes, que es la falta de claridad en cuanto a cómo se hacen las cosas muchas veces, ¿no? Entonces esta cuestión de que si a veces discutimos si es primero el huevo o la gallina, si es primero el estudio de impacto ambiental o primero la zonificación o primero la aptitud hidráulica o la zonificación, bueno, nos debemos aclararlo y también tenemos intenciones de trabajar en eso de acá para fines de la gestión. Sí, sí. No requiere el estudio de impacto ambiental. Sí requiere. Sí requiere. La respuesta es sí requiere. Tenía entendido que no. Sí. Ahora lo cumple. Requiere. Muchas veces, bueno, pero esto es un déficit institucional de nuestra, en general. Digo, preguntemos si los edificios municipales tienen plano municipal aprobado. Entonces, sí, es verdad, la provincia requiere, a veces se han hecho obras que no tenían estudio de impacto ambiental porque era la misma provincia que las aprobaba. Cuando son financiadas por los organismos internacionales, los organismos las requieren. Entonces, ahí se hace, pero es verdad que requiere. Sí, yo tenía un comentario, en lo personal, yo creo que efectivamente el problema es del suelo, en toda la Argentina, no solamente en la provincia de Buenos Aires, y si la provincia considera que no es un problema del suelo, ¿cómo se justifica que haya casi 900 asentamientos informales y una toma por semana? Cuando dije que no era un problema de suelo, sino que era un problema de agua, es, digamos, un poco una ironía, digamos. El problema del agua es el problema del suelo, porque es el problema del acceso al suelo urbanizado. Efectivamente, hay un problema de acceso a la ciudad en general. Yo creo que es el problema del acceso al suelo urbanizado. Yo creo que pensar que nosotros, por ejemplo, muchas veces se ha dicho, y Nora Klicheski ha escrito mucho sobre ese tema, y yo creo que ahora tenemos que tener una visión muy distinta, que la ley 8912 frenó un mercado de loteos populares que existía y que permitía la regularización de la situación urbana de muchas familias. En realidad la ley hizo eso, pero también no nos olvidemos que al mismo tiempo se frenó la inversión en obra pública, digamos, de la década del 70 para acá. O sea, si obras sanitarias, por ejemplo, en el caso del conurbano, acompañaba, construyendo a fondo perdido, las condiciones de saneamiento de ese suelo urbano y permitía el acceso al suelo de los sectores populares, digamos, a partir de ese momento se retiraron ambas cosas, digamos, se retiró ese mercado del suelo, pero también se retiró el acceso a las infraestructuras. A mí me parece que la existencia de los asentamientos informales no es un problema de la política de suelo, es un problema del empobrecimiento y una equitativa distribución del ingreso. ¿Por qué? Por dos vías: por el ingreso a través del salario y por la falta de generación por parte del Estado de las condiciones de reproducción de los sectores populares, porque, digamos, al retirarse el Estado del mercado, digamos, de la provisión de servicios, digamos, evidentemente se produce una presión sobre suelos que no están urbanizados, y del mercado del crédito también. Sí, o por ahí también una falta de capacidad del Estado para intervenir sobre un mercado de suelo y una producción de ciudades que es totalmente está totalmente mercantilizada. Sí, yo creo que vos lo que decís es correcto, es el segundo término, es la capacidad del Estado de intervenir sobre la producción de la ciudad.
Porque el suelo es el menor valor en el fondo. Cuando nosotros hacemos un barrio del plan federal, el suelo vale el 10%. Sí, pero el plan federal, ¿a dónde se construye? Digo, no se construye en el centro de la ciudad, se construye en la periferia, reproduciendo un mismo sistema de expulsión de los pobres hacia afuera. Digo, es un problema de suelo realmente, y de captación de suelo, de construcción y de acceso y de posibilidades. Digo, bueno, los planes federales, se han construido planes federales en lugares de la periferia, pero también se han construido planes federales en villas, en lugares donde se han resentado villas, por ejemplo en Villa Tranquila, que es pero a 20 cuadras del centro de Buenos Aires. De acuerdo, pero uno de los principales problemas que existe es que tenemos por ahí políticas viviendistas sin políticas de suelo, donde los municipios se ven totalmente afectados por una especulación inmobiliaria, donde la única posibilidad que tienen de comprar suelo para construir esas viviendas es justamente la periferia. Entonces, digo, es una reproducción que necesariamente necesita una afección en esa producción de ciudad. Y para eso son necesarios instrumentos que se hacen a partir de normas. Digo, si no hay una... son instrumentos que se hacen a partir de políticas, no de normas. Se hacen a partir de políticas. Y de políticas de distribución del ingreso de dos formas. Por la vía del salario, por la vía de la asignación universal, que es efectivamente una política que contribuye a la sostenibilidad de los sectores populares, y por la otra, que es por la vía de la producción de la ciudad. Porque si nosotros, o sea, por ejemplo, nosotros estamos comprando suelo, estamos comprando Campo Tongi, por ejemplo, ahora. Un asentamiento de 5.000 familias. Digamos, y no solo lo estamos comprando, sino que lo vamos a tener que urbanizar. Pues es inevitable que se haga eso. A mí me parece que ha habido políticas viviendistas que a partir del 2003 y 2004, en el medio de la crisis, este gobierno lanzó una política que era el programa federal, que era muy rudimentaria y que todos hemos hecho esa crítica, pero que también tenía como objetivo reactivar la economía. Y no creo que, digamos, pero que eso se fue perfeccionando y en este momento a mí me parece que lo que es interesante seguir para lo que les interesa el tema es qué es lo que va a pasar en la cuenca Matanza-Riachuelo con la política que tiene que seguir Acumar para reasentamiento. Y en ese sentido, a mí me ha tocado, por ejemplo, discutir con los técnicos del BID que nos explican cosas, condicionalidades que en este país son completamente asumidas. Por ejemplo, nos dicen sobre reasentamientos, ¿no? Por ejemplo, que los reasentamientos tienen que producirse con el consenso de la gente. Inclusive nos proponen políticas que nosotros acá no realizamos, que es, por ejemplo, darle plata a la gente para que se vaya. Digamos, nosotros no hacemos eso porque, o sea, hay una cierta tradición de cómo se hacen esto y hay normas y hay cosas para hacerlo. Lo que no ha habido es recursos. O sea, en la provincia de Buenos Aires para asentar, regularizar, dar infraestructura a los barrios, existen todas las normas que uno le hagan falta. Lo que no ha habido en los últimos 30 años es recursos. Ahora ha habido un poco más. No sé si eso responde. Igual... Sí. Hola, buen día. Dos preguntas. Una, respecto del tema de la extensión de las redes de infraestructura, me parece que más allá de la falta de inversión estatal, lo que también hemos registrado es el incumplimiento por parte de las empresas que se hicieron cargo de las empresas de servicio de sus planes. Sí. ¿Sí? Y fundamentalmente el incumplimiento de parte del Estado de exigir que se lleven adelante los planes que estaban previstos en los pliegos de licitación y de adjudicaciones, ¿sí? Eso es por un lado. Por otro lado, me parece que hay una contradicción con el tema de la Ley 8912 y la necesidad de la homologación provincial de las ordenanzas municipales. Cuando el decreto de ley se sanciona, no había congreso y no había consejos deliberantes, ¿sí? Había solo departamentos ejecutivos. Supongo que en ese marco legal era entendible. Y la contradicción que me parece ver es que si usted dice que el cumplimiento de la ley, la verificación del cumplimiento de la ley corresponde al Poder Judicial, ¿sí? No entiendo por qué los municipios necesitan seguir yendo a La Plata a que les digan sí, está bien, está de acuerdo a la ley.
Porque eso homologa la norma, pero no la aplicación de la norma. No, justamente homologa la norma. Por eso, Sí. esa necesidad de homologación no tenía que ver con la inexistencia de Congreso y No, la inexistencia de consejos deliberantes, porque en No. ese marco se sancionó el decreto ley, ¿no? Entiendo yo no soy especialista en esto es lo que me han explicado los juristas de la provincia, es que la autonomía municipal es relativa en la provincia. Los consejos deliberantes no son legislativos, son deliberantes y no, por ejemplo, no pueden modificar su carta orgánica. Como si fueran autónomos podrían hacerlo. Pero sí pueden sancionar todas las demás ordenanzas. Sí, Inclusive la ordenanza tarifaria, impositiva. sí, porque es un poder delegado que tienen. En este caso no es un poder delegado que tengan. Ahí se plantea una cuestión que es que la experiencia con las descentralizaciones parciales que ha habido, que es el caso más negativo que tenemos, que es la aplicación del decreto 27 de barrios cerrados, no es buena. Digamos. Sí, o sea, bueno, está bien, son posturas. Me parece Sí. que desde el gobierno nacional, en realidad, la política que se está bajando, la línea política que se baja es la de mayor autonomía municipal, sí, o sea, fortalecimiento a nivel municipal, y desde la provincia, me parece que casi 33 años de aplicación de la ley merece un mínimo reajuste. No entiendo cuál es el temor de la provincia. No, nosotros coincidimos en que tiene... A ver, yo señalé dos cuestiones. Una es que, dado el ordenamiento jurídico de la provincia, esto es así y, digamos, seguramente podría modificarse con una nueva ley que explícitamente lo delegara. Pero que por ahora, digamos, funciona de esta manera. Por el otro lado, lo que decía es que esto es desde el punto de vista del marco jurídico. Desde el punto de vista pragmático, digamos, existe un diferente grado de desarrollo de los municipios, con lo cual una descentralización simétrica, homogénea, daría resultados muy heterogéneos. Entonces esto abre toda una... por eso, digo, uno tira de una piola como esta y empieza a sacar montones de cosas, porque empieza a estar en cuestión, digamos, si la figura del municipio debe ser la misma siempre. Ustedes saben que hay sistemas municipales con diferentes grados de autonomía y con diferentes tipos, hay comunas, municipios, en otras provincias de la Argentina inclusive. Digamos, ese es el problema, digo, uno empieza a hilar sobre ese tema y llega a eso, decir, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Es lo mismo 10.000 habitantes que 1.000.000, digamos, es autónomo igual. Nosotros tenemos municipios que no tienen profesionales, por ejemplo. Digamos, que contratan tienen un secretario de Obras Públicas que viaja de otro lado todos los días, porque no tienen. Tenemos municipios de 3.000 habitantes. Entonces, ese es el problema. Yo no digo que esa discusión no deba ser dada, digamos, si ustedes me preguntan a mí, yo considero que, inclusive para nosotros sería una tranquilidad y sería, digamos, mucho más fácil, sí, porque es muy difícil corregirle algo a una ciudad como esta, por ejemplo. Bueno, ¿Con qué legitimidad un subsecretario que es un funcionario le tiene que convalidar una cosa al intendente de una ciudad de 1.000.000 de habitantes con un consejo deliberante, con un grado de desarrollo de sus fuerzas vivas? Entonces, no, digamos, es una posición bastante complicada, digamos, no. Claro, a eso me refiero, cuando Por una eso yo ordenanza... decía, el criterio que nosotros adoptamos es que ahí verificamos que coincida con la ley, digamos, no entramos al fondo de la cuestión. Ahora, esa verificación de cumplimiento de la ley corresponde al Poder Judicial. Sí. No. Sí, Cuando digo la verificación del cumplimiento, que la norma se encuadra en la ley, perdón. Correcto. No del cumplimiento de la ley, que la norma se encuadra en la ley. Claro. O sea, que la norma dice, digamos, no dice nada que la ley prohíba, para decirlo de alguna manera. Totalmente. Porque inclusive, por ejemplo, los códigos, esto creo que se ha referido a algunos compañeros, o se van a referir ahora, han introducido todas normas patrimoniales. Sí. Y la ley 89 no habla del patrimonio. No, está bien. Entonces, eso no lo miramos nosotros. Digamos, porque no tenemos, o sea, es una convalidación bastante... Sí. No sé si Rita va a estar de acuerdo conmigo, pero... No, entiendo perfectamente cuál es el planteo y todo eso. Simplemente lo que quiero
plantear y aportar es que también existen algunos sectores a los cuales nos interesaría ir modificando esta actitud paternalista que tiene la provincia respecto de la aplicación de la ley. O sea, ¿sí? Que las ordenanzas municipales aprobadas en los consejos deliberantes, con todos los mecanismos de participación que existen. Yo coincido que sería deseable que se modifique, que la provincia se dedique a los temas, por ejemplo, interjurisdiccionales. Macro, sí. Eso coincido plenamente. Bueno, gracias. Sí, Carlos, volviendo un poco al tema de la convocatoria de esta jornada, región, territorio, normativa. Nosotros en el norte de la provincia de Buenos Aires es una situación muy particular, por eso vuelvo al tema de región, en el cual tenemos el corredor de la Ruta 7, Ruta 8, Ruta 9. Tenemos el corredor transversal de la 188, la que une los dos océanos. En un borde tenemos la hidrovía. Y estamos trabajando en forma individual en un montón de temas que hacen al territorio, como es el Comité de Cuenca del río Arrecifes. Tenemos un problema tremendo con las napas, con la parte de agua potable, por el contenido de arsénico en muchos municipios del distrito nuestro. Tenemos un tema importante que es la soja, en el cual es el potencial económico de nuestra región. Y ante el anuncio que hace la gobernación de descentralizar áreas, la pregunta concretamente de mí es la siguiente: si la subsecretaría, a cargo tuyo, ¿cómo va a participar en el tema de la descentralización que propone la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que anunció esta semana? Y si hay algún mecanismo ya previsto para ver cómo agrupar o poder trabajar en conjunto, no los municipios, las regiones. El tema que, en el punto de municipios, estamos trabajando todos con la provincia, pero con temas que son comunes a las regiones. El tema del agua es fundamental. Y los comités, por ejemplo, el comité de Cuenca está trabajando perfectamente, pero es un comité de Cuenca en el cual interviene nada más que la parte hidráulica. La parte de planificación no tiene voz y voto en el comité de Cuenca. También puede ser por errores. Eso por decisión del propio comité de Cuenca, de los que lo componen. Pero el tema es, cuando son temas, son por decisión del comité de Cuenca, pero el tema es, yo creo que a través del Ministerio de Infraestructura, a través de la Secretaría de Planeamiento, de la Subsecretaría, a ver si está previsto cómo entrar a interrelacionar normas en las cuales hay que trabajarla en conjunto y no desde el punto de vista individual. Con el tema del arsénico, se está trabajando cada municipio haciendo sus análisis y trabajando con la autoridad del agua. O sea, pero no tienen en cuenta qué pasa con el municipio al lado. O sea, si a través de esta regionalización que está prevista en la provincia, hay también algún instrumento para empezar a trabajar en conjunto. Esa es mi pregunta. A ver, el proyecto de regionalización yo no lo conozco en detalle, lo he escuchado describir en algunas reuniones. O sea, no sé, los que lo han seguido saben qué dificultoso fue el proceso de descentralización de la Ciudad de Buenos Aires y la constitución de las comunas. La gran pregunta, digamos, en estos casos es cómo se van a encarnar eso. Nosotros en la provincia tenemos habitualmente muchas leyes, por ejemplo, si uno lee las leyes que tienen los comités de Cuenca, parece que fueran una especie de mini ministerios, pero en realidad no existen, digamos, son unas personas que se reúnen cada tanto. La gran pregunta sobre este proyecto de regionalización es cómo se va a encarnar, digamos, tanto como, digamos, qué apoyo social va a tener, qué apoyo va a tener de los intendentes y, digamos, en principio siempre parece razonable acercar el gobierno a los distritos, sobre todo en una provincia como esta. A nosotros nos parece bien y estamos trabajando en algunas iniciativas regionales, pero lo que decía antes es que nos es muy difícil trabajar de manera homogénea por digamos, la falta de capacidad y de recursos nuestros para hacerlo por igual en todos lados, y por la diferente estructuración, digamos, del tema en cada lugar, de los temas en cada lugar, ¿no? Entonces, estamos seleccionando algunos temas para trabajar. Y digamos en que mayor avance tenemos, así digamos de entidad regional, es de la Cuenca del Reconquista, donde por suerte digamos el comité de Cuenca se ha constituido como un actor interesante en términos de
También por condicionalidades que pone el Banco Interamericano de Desarrollo para el crédito que va a dar, y qué sé yo, que pide un plan de ordenamiento territorial, de que el Comité de Cuenca tenga una visión más integral. Ahí se abre un debate, digamos, porque bueno, ahora parece que los comités de cuenca son las regiones que existen y que hay que trabajar de acuerdo a ellas. Bueno, es un criterio, digamos. En otros será como este de la Ruta 226. Claro, y volviendo al tema de las rutas, por ejemplo, nosotros estamos en la Ruta 8, se lanza en su momento la privatización en la autopista de Pilar Pergamino, y en el cual no hubo ningún tipo de intervención de la provincia respecto a la planificación de todo el área, menos vamos a poder llegar a los municipios a pesar del impacto que tiene la autopista Pilar Pergamino en toda el área nuestra, no hubo un estudio previo del impacto y la participación activa de las áreas de planeamiento, tanto provincial como municipal, de todos los municipios en el área. La licitación queda, bueno, se anula, ahora se lanza la nueva, lo encara el gobierno, el proyecto, y seguimos estando fuera de la discusión. Entonces el tema donde por ahí el municipio de forma individual no puede, y demandamos un poco a ver si la provincia puede ser de entidad de fuerza para poder participar en esa toma de decisiones. Bien. Yo no quiero tomar más tiempo de los que tienen que hablar, porque ya me fueron muy amables en dejarme buenos hablar. días. Sí. El tema es región y territorio. Pertenecemos al distrito de Necochea. Y un poco usted habló interesantemente lo que tiene que ver con infraestructura, con hidráulica, con la planificación. Necochea lleva muchos años esperando la autovía, entonces esperamos que se ha llevado vidas. Creo que estas reuniones sirven para que nosotros podamos exponer nuestras necesidades también. Y sobre todo considerando que no solo se ha llevado vidas, a veces allá relacionamos cosas que nos han sucedido como pueblos que han desaparecido porque el tren dejó de pasar, y nos sentimos que la conexión que tenemos, que es la Ruta 88, es un hilito tan débil que tal vez día a día hace que cada vez estemos más lejos de los centros, Mar del Plata, Buenos Aires. Quizás nosotros hagamos nuestra unión hacia el sur, quizás nos unamos hacia Bahía, pero no tenemos el 88, no tenemos la Ruta 11. Creo que es un problema identificado. Me alegra que estén trabajando con la planificación de infraestructura y espero que entremos en el plan, no con un arreglo de vía. Necesitamos crecer. Y evidentemente la planificación, el territorio no puede ser aislado, sino relacionado a la producción, y etcétera, etcétera. Nada más. Bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias a ustedes por asistir. Y voy a convocar a la arquitecta María Celeste Sicardi y